¿Alguna vez has ayunado y has sentido que nada ha cambiado? He estado ahí y puedo decir honestamente que no es una experiencia fácil. Demasiadas veces entramos en ayuno con ferviente anticipación, clamando a Dios por respuestas, dirección o incluso un milagro. Y sin embargo, al final de ese periodo de oración y abstinencia, nos recibimos con un silencio ensordecedor, como si nuestras súplicas no hubieran cruzado el techo de nuestro salón. Quiero hablar de esto porque hay un error profundo que muchos cometen al ayunar. Un error que puede convertir esta práctica sagrada en un mero ritual de privación que no trae verdadera transformación espiritual. El ayuno, querido, es mucho más que abstenerse de la comida. Es una búsqueda intencionada de la presencia de Dios. La palabra en Mateo 6, 16, 18 nos enseña que debemos ayunar en secreto y no ser vistos por los hombres. A menudo nos dejamos llevar por las apariencias, como si la práctica del ayuno fuera un trofeo que presumimos delante de los demás. Es fácil caer en esta trampa, donde el foco se centra en cómo nos ven los demás, en lugar de en cómo nos relacionamos con nuestro Creador. Cuando ayunamos solo para mostrar a los demás lo espirituales o devotos que somos, subestimamos la gravedad de ese acto. Las calles están llenas de gente que practica ayuno, pero la realidad es que muchos simplemente se están muriendo de hambre. Están a dieta espiritual, pero sus almas siguen sedientas. ¿Qué ocurre entonces cuando la conexión con el Espíritu Santo está ausente? El resultado podría ser desastroso. Nos convertimos en recipientes vacíos, buscando llenar un vacío con cosas que no pueden satisfacer. Miramos hacia un lado, buscando respuestas y consuelo, mientras la única fuente verdadera de vida permanece cerrada en un rincón, esperando a que vengamos a buscarla. Dios no nos ha llamado a una relación superficial. Quiere que cada ayuno que hacemos sea un paso más cerca de Él, una oportunidad para humillarnos y reconocer nuestra dependencia. Y si seguimos haciendo del ayuno una mera formalidad, corremos un gran riesgo. Puede que te prives de comida, pero si no buscas, no hay conexión. Y sin conexión, perdemos la esencia de lo que es el ayuno. Sin la presencia de Dios, no haces más que pasar hambre. Ten en cuenta que el ayuno debe ser un tiempo de rendición y no de resistencia. Un momento en el que dejamos a un lado nuestra propia voluntad y nos volvemos completamente al Señor. Nos llama a un espacio de intimidad, donde podemos derramar nuestro corazón ante Él. En lugar de limitarte a practicar el ritual, ¿qué tal si usas este tiempo para meditar en la palabra, aclamar y rezar, escuchar y discernir lo que Él desea revelarnos? Cada impulso que sentimos en el estómago puede convertirse en un grito hacia Él. Amados, no se trata solo de lo que sacamos de nuestras mesas, sino de lo que ponemos en nuestro espíritu. El ayuno es preparar el terreno para que la palabra de Dios florezca en nuestros corazones. Y te pregunto, ¿cómo va tu ayuno? ¿Has estado participando solo en la práctica o te has conectado con el Señor? No dudes en buscar la verdadera esencia del ayuno. Nuestro Dios es un Dios que responde, pero quiere que busquemos con sinceridad y con un corazón verdadero. Está aquí, listo para reunirse contigo. Y creo que hoy quiere convertir tu ayuno en algo poderoso en tu vida. ¿Qué puede llevar a alguien a ayunar de forma equivocada? Esta es una cuestión fundamental, especialmente en tiempos en que la práctica del ayuno es muy común, pero su verdadero propósito a menudo se escapa a la comprensión. El ayuno, mis amados, no es solo privarse de comida, es una búsqueda profunda de la presencia del Señor. Santiago 4:8 nos enseña a acercarnos a Dios, y es este enfoque el que debe ser la fuerza motriz detrás de cada acto de ayuno. Si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de perdernos en los rituales y olvidar lo principal, que la verdadera satisfacción viene de Dios. Cuando empezamos a ayunar, muchos de nosotros lo hacemos con gran anticipación. Clamamos por respuestas, buscando dirección, sanación o intervención divina en situaciones que nos afectan. Pero, ¿qué ocurre cuando, después de estos días de ayuno, no vemos las respuestas que esperábamos? Nos frustramos. Esta frustrante realidad puede ser muy impactante, y aquí es donde entender el propósito del ayuno se vuelve vital. El problema es que muchos ayunan sin entender la relación esencial entre ayuno y oración. Ayunar sin orar es como invertir en una cuenta bancaria sin depositar dinero. No tiene sentido. El ayuno no es un sacrificio que deba realizarse para agradar a los hombres, ni como demostración de espiritualidad. Es un llamado a la humillación y la búsqueda genuina de una relación más profunda con el Creador.
La palabra de Dios nos revela que cuando ayunamos debemos recordar que esta práctica no es simplemente abstención física, es un acto de profundidad espiritual. Necesitamos buscar nuestra verdadera conexión con Dios y permitirnos ser moldeados por Él. Por eso, en tiempos de ayuno, si experimentas dolor o debilidad estomacal, debería traducirse en un grito más intenso por Dios, no en desesperación por la comida. Muchas personas entran en ayuno con la expectativa de que cambiarán las circunstancias de forma rápida y visible. Pero el ayuno no es simplemente un intercambio de un deseo humano, de una respuesta inmediata. Cuando nos aferramos a esta idea, podemos sentirnos desanimados y desanimados. Lo que necesitamos entender es que nuestro tiempo y los planes de Dios son diferentes. A menudo, la respuesta de Dios llega en forma de crecimiento personal o espiritual, y esto puede llevar tiempo. En lugar de buscar respuestas instantáneas, deberíamos estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón mientras ayunamos. Amado, es esencial que durante el ayuno recordemos la importancia de la humildad. Es un momento en el que debemos entregarnos totalmente a la voluntad de Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él. La Biblia en 2 Crónicas 7:14 nos dice que si su pueblo se humilla, clama y busca su rostro, Él oirá desde el cielo. Esta humillación es necesaria y, de hecho, es una parte esencial del ayuno. Cuando ayunamos, estamos llamados a abrir nuestro corazón a Dios, permitiéndole revelarnos áreas que necesitamos entregarnos. Uno de los mayores peligros del ayuno equivocado es el orgullo. Como seres humanos, es fácil dejarse llevar por la idea de que al ayunar estamos haciendo algo grande o espiritual por nosotros mismos. En realidad, solo estamos poniendo nuestro ego por delante de Dios, y eso nos distancia de la verdadera conexión. El orgullo puede cegarnos ante nuestra necesidad de depender de Él. Debemos ser humildes y entender que ayunar no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, ¿qué tal si reflexionamos sobre lo que realmente buscamos cuando ayunamos? Dios no quiere que el ayuno sea una carga, quiere que se convierta en una bendición en nuestras vidas. Cuando nos encontramos en este proceso, debemos tener cuidado de no caer en extremos, ni volvernos religiosos y rígidos en nuestro enfoque, ni simplemente tratar el ayuno como una práctica vacía. El ayuno debe vivirse como una dulce invitación a la intimidad con el Señor, un tiempo en el que nos desnudamos ante su presencia. Amados, si os habéis sentido desanimados en vuestra práctica del ayuno, es hora de cambiar vuestra forma de actuar. Entiende que ayunar es mucho más fácil cuando nuestras intenciones son puras. Si estás ansioso y centrado en lo que Dios puede hacer por ti, probablemente te sientas frustrado. En cambio, entra en este espacio de ayuno con el corazón abierto, anhelando no solo respuestas, sino intimidad. Deseo que el Señor pudiera renovar tu mente, redirigir tus pensamientos y abrir tus ojos a lo que desea. Si acudes a Él con un corazón dispuesto y sincero, con la expectativa de escuchar su voz, las recompensas serán inmensas. Por eso, te animo a buscar la verdadera esencia del ayuno. Recuerda que el acto de abstenerse es solo una parte del proceso. El verdadero impacto proviene de la forma en que conectamos con el Señor, a través de la oración, la meditación en la palabra y entregando nuestras ansiedades a Él. No dejes que el ayuno se convierta en una práctica legalista, sino en un espacio para que Dios transforme tu ser desde dentro hacia afuera. Es un momento para empezar de nuevo, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, creando un corazón más puro y un alma más cerca del Señor. Por lo tanto, en tu próximo ayuno, decide no solo abstenerte de comer, sino llenarte de Dios. Envuélvete en la palabra, deja que la Escritura te hable, deja que te sostenga y deja que tus gritos se conviertan en un dulce aroma ante el Señor. Acercándonos a Él en busca de intimidad, siempre está dispuesto a escuchar y a responder a la llamada sincera de un corazón roto. Ven y búscalo con todo tu corazón, y Él se revelará ante ti de maneras que nunca imaginaste. Cuando hablamos de la práctica del ayuno, es esencial que abordemos la dimensión del arrepentimiento. El ayuno es más que una acción externa. Debe ir acompañada de un corazón dispuesto a arrepentirse, a volverse sinceramente hacia Dios. Juan 3:19 nos dice que la luz vino al mundo, y los hombres amaron a las oscuras antes que a la luz, porque sus obras eran malas. Durante un ayuno, nos enfrentamos a esta luz divina y nos desafía a exponer las áreas oscuras de nuestras vidas.
Es un momento crucial para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestros errores y fracasos, reconociendo que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Cuando ayunamos, debemos darnos cuenta de que esta es una oportunidad para dejar atrás las cosas que nos han impedido una comunión más profunda con el Señor. Quizá te hayas encontrado en una rutina en la que la oración y la lectura de la palabra se han vuelto superficiales. El ayuno es una invitación a romper esta rutina, a deconstruir los hábitos que nos alejan de la presencia de Dios. De hecho, al ayunar, le decimos a Dios que estamos dispuestos a dejar ir todo lo innecesario, todo lo que es pecado y que nos separa de Él. El arrepentimiento no consiste solo en sentir remordimiento. Es un cambio de corazón y de mentalidad que nos lleva a actuar de forma diferente. En Hechos 3:19, la palabra nos exhorta: arrepientaos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, y que los tiempos de refrescamiento vengan de la presencia del Señor. Así como el cuerpo se abstiene de comer, el alma debe abstenerse del orgullo, la desobediencia y todo lo que desagrada al Señor. Es una oportunidad para renovarse. Al humillarnos ante Dios, estamos capacitados para cambiar. Estamos más abiertos a los cambios que Dios quiere que hagan en nosotros. El arrepentimiento también es una señal de que queremos vivir en obediencia. Dios anhela un pueblo que no solo se humille, sino que también siga sus caminos. Así como la lluvia cae sobre la tierra sedienta, trayendo vida, también cae la transformación que Él desea hacer en nosotros. Tu ayuno puede ser la llave que abra las puertas del arrepentimiento genuino, donde cada lágrima derramada se transforma en esperanza y cada momento de debilidad se transforma en fuerza renovada de Él. Cuando nos permitimos pasar por este proceso de arrepentimiento en nuestro ayuno, en realidad estamos creando un entorno propicio para la restauración. La presencia de Dios empieza a instalarse en nosotros con mayor intensidad. Te invito a reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Qué necesitas dejar atrás? ¿Qué hábitos se han convertido en barreras entre tú y la intimidad plena que Dios desea? Es doloroso, pero necesario, y lo más hermoso de este proceso es que Dios no nos expulsa. Nos da la bienvenida, nos renueva y nos da una nueva oportunidad. Otro aspecto vital del ayuno es la intercesión. Así como Moisés se convirtió en un intercesor para el pueblo de Israel, nosotros también estamos llamados a interceder por quienes nos rodean. Cuando ayunamos, debemos recordar que nuestra práctica no es solo para nosotros mismos. Marcos 9:29 nos recuerda que hay demonios que solo pueden salir con oración y ayuno. Esta es una verdadera invitación para que nos convirtamos en agentes de cambio en nuestras familias, comunidades e incluso en nuestro país. Imagina dedicar un día de ayuno para interceder por alguien que lucha contra la adicción, el dolor emocional o dificultades económicas. Transforma la forma en que actuamos y oramos, no solo por devoción, sino por un profundo sentido de compromiso al ver la voluntad de Dios manifestarse en la vida de los demás. Al enviar tus oraciones al cielo, tus intenciones se convierten en combustible para activar el movimiento divino. El Señor escucha, está atento al clamor de sus hijos, y donde hay un pueblo unido en oración, habrá poder y respuesta. Además, el ayuno también nos permite escribir las promesas de Dios en nuestro corazón. Mientras nos dedicamos a buscar su presencia, las verdades de su palabra comienzan a resonar dentro de nosotros. El Salmo 119:11 dice: He escondido vuestra palabra en mi corazón para no pecar contra vosotros. Un corazón que se alimenta de la verdad de Dios está protegido, fortalecido y capacitado para caminar en obediencia. Así que, incluso en los días en que haya huelgas de hambre físicas, recuerda que la comida espiritual es lo más esencial. Así que, queridos amigos, cada vez que nos encontramos oprimidos por la carne, debemos recordar dirigir nuestra mirada a las promesas de Dios, que nos sostienen y nos dan vida. El ayuno debe ser un tiempo de recuerdo y renovación de esta palabra. Aprovecha los momentos en que rezas y ayunas para memorizar versículos. Menciona promesas que tengan un valor especial para ti y recílalas en la oración. Es esencial que, tras el ayuno, mantengas viva la expectativa cultivada durante este tiempo. Al final, no deberíamos volver a ser los mismos, sino permitir que las semillas plantadas empiecen a germinar. Y, por supuesto, al dejar la práctica del ayuno, debemos seguir considerando cómo estamos aplicando las lecciones que hemos aprendido. Lo que hemos hecho durante este tiempo debe moldear nuestro carácter, nuestra búsqueda continua
y nuestra relación con Dios y los demás. Por eso, mientras te preparas para la próxima experiencia de ayuno, busca a Dios con el corazón roto y expectante. Pregúntale qué necesita cambiar, dispuesto a arrepentirte, y practica la intercesión. Cada día que paséis ayunando serán caminatas de transformación y esperanza, no solo en vuestras vidas, sino también para quienes os rodean. El Señor está listo para hacer algo nuevo. Quiere restaurarlos, elevarlos y empoderarlos para lo que ha planeado. Entremos juntos, de la mano de la fe, en este espacio sagrado de ayuno como acto de adoración y entrega, sabiendo que en cada lágrima y en cada oración hay un Dios que responde. A medida que profundizamos en el tema del ayuno, debemos entender que no es solo una práctica individual, sino realmente un acto colectivo que puede servir como catalizador para un cambio significativo en nuestra vida espiritual y en la vida de nuestra comunidad. A través del ayuno, tenemos la oportunidad de unirnos en la búsqueda del rostro de Dios, no solo para nuestras propias necesidades, sino también para que sus voces de misericordia y compasión resuenan a nuestro alrededor. Jesús nos dice en Mateo 18:20, «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos». Esta gloriosa promesa nos recuerda que, al reunirnos para ayunar y orar, no estamos solos. Él está con nosotros, intercediendo por nosotros y fortaleciendo nuestros corazones. Imagina la belleza de la unión de corazones en busca del mismo propósito. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también impactamos nuestro entorno. Hoy, debemos animarnos mutuamente a llevar esta práctica a nuestro grupo. El ayuno debería ser un tiempo de intercesión, en el que alzamos la voz en nombre de quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Es un llamado a mirar más allá de nosotros mismos y ver lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. El ayuno puede ser un grito colectivo por los problemas que afectan a nuestra sociedad, la miseria, la injusticia y la desesperación. A través de la unidad, creamos un cuerpo que clama por la restauración del Señor en nuestra tierra. Quiero que pienses en las vidas que te rodean, en tu familia, entre tus amigos y en tu comunidad. ¿Cuántas almas necesitan la luz de Cristo? El ayuno y la oración pueden provocar la transformación que tanto anhelan, y al hacerlo en el nombre de Jesús, nos aseguran que Él está obrando. Está escrito en Santiago 5:16. La oración de los justos tiene mucho efecto. Esto debería inspirarnos no solo a ayunar, sino a ayunar con propósito, un propósito que va mucho más allá de nosotros mismos. Pensemos ahora en cómo el ayuno también tiene el poder de unirnos como iglesia. A menudo nos vemos atrapados en divisiones, críticas y diferencias que nos alejan unos de otros, pero el ayuno nos invita a humillarnos ante el Señor, a buscarle en unidad y a dejar que el Espíritu Santo una nuestros corazones. Es un momento para dejar a un lado las críticas y centrarse en lo esencial, el amor incondicional que Dios tiene por nosotros y la misión que nos ha dejado. Como comunidad de fe, ayunar juntos nos da la oportunidad de vivir lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 1:10, donde nos exhorta a estar en perfecto acuerdo, sin divisiones entre nosotros. Cuando nos reunimos para ayunar, nuestro enfoque se vuelve más claro, y esto saca a relucir la verdadera esencia del cuerpo de Cristo. Se convierte en una práctica que no solo transforma nuestras propias vidas, sino que debe filtrarse para transformar el mundo que nos rodea. Al ayunar y orar juntos, también nos volvemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual podemos alinearnos mejor con el propósito de Dios. En Hechos 13:2 vemos a la iglesia reunida en adoración y ayuno cuando el Espíritu Santo habla y envía a Pablo y Bernabé a misiones. ¿Qué nos dice esto? Que cuando estamos en estado de oración y ayuno, nos volvemos más receptivos a escuchar la voz de Dios. Puede desafiarnos a hacer algo que, en nuestros planes, podría parecer imposible. Así que, al prepararnos para un ayuno comunitario, os pido que busques al Señor con el corazón abierto. Pregúntale: ¿qué quieres que haga en este momento? ¿A dónde quiere llevarme el Señor? ¿Cómo puedo ser de servicio a mi vecino en este momento? Estar dispuesto a escuchar y obedecer. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? ¿Qué cambios necesitas hacer para que la práctica del ayuno dé fruto en tu vida y en la de los demás? Sí, es una invitación a la transformación y al renacimiento. El ayuno no debería ser una mera formalidad,
sino una experiencia intensa que nos conecte y nos haga reflexionar. Cuando nos acercamos a Dios de esta manera, podemos esperar, hermanos, lo inesperado en nuestras vidas. Siempre revela sus promesas a quienes le buscan con sinceridad. Por tanto, debemos estar atentos para que el ayuno no se convierta en una práctica legalista o agotadora. Más bien, es una invitación a descansar en presencia del Padre. Nuestro enfoque debe estar únicamente en Él, y es su alegría la que debe motivarnos. En Romanos 14:17 leemos que el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto debería ser la esencia de nuestro ayuno. Cuando nos retiramos físicamente de las cosas que nos distraen, debemos recordar que este tiempo debe ocuparse con algo más grande, la búsqueda activa del Rey. No se trata simplemente de abstenerse de comer, sino de llenarse de la palabra, oraciones y adoración. Deja que tu hambre física se convierta en un recordatorio constante de lo importante que es buscar el alimento espiritual que viene del cielo. Es hora de abrir nuestros corazones, de permitir que la palabra entre y nos transforme. Os animo a no volver a las viejas prácticas después de este tiempo de ayuno. Permite que lo que Dios ha hecho y hablado durante este tiempo cambie tu forma de vivir. Deja que tu vida se convierta en un testimonio vivo de lo que es la transformación de Cristo. Es un nuevo comienzo, una nueva visión. Al mirar hacia adelante, recordemos que estamos llamados a ser la luz de este mundo. Así que, al prepararnos para entrar en este espacio de ayuno, que permitamos que Dios nos use como instrumentos de su gracia y amor, que nuestras oraciones sean como incienso que se eleva a Él, que nuestras intercesiones resuenen en el cielo, y que al final de este ayuno regresemos no solo renovados, sino con una renovada determinación de impactar el mundo que nos rodea para la gloria de su nombre. Amén. Al observar la experiencia del ayuno, sentimos que es mucho más que una simple práctica espiritual. Es un llamado a la transformación que debería impactar toda nuestra vida y nuestra relación con Dios y las personas que nos rodean. El ayuno verdadero conduce a un cambio genuino de opinión, y de eso es exactamente de lo que quiero hablaros hoy. Cuando Jesús habla de la importancia del ayuno, nos dirige a mirar el corazón detrás de la práctica. En Mateo 6, 16, 18 nos dice: Cuando ayunéis, no os sentáis como los hipócritas con semblantes zombidos, porque desfiguran sus rostros para que a los hombres les parezca que ayunan. De verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate el rostro, para que no parezca a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Esto nos enseña que el objetivo del ayuno no es simplemente mostrar al mundo que estamos haciendo algo espiritual, sino experimentar una conexión real y profunda con nuestro Creador. El ayuno debería llevarnos a un lugar de humillación y dependencia. Al salir de las distracciones del mundo, nos damos cuenta de que dependemos completamente de Dios. Sin embargo, esta dependencia también crea un espacio para la esperanza. El ayuno nos prepara para recibir lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, un tiempo de preparación para las promesas que está a punto de cumplir en nuestras vidas. La palabra nos dice en Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconocedlo en todos tus caminos, y Él guiará tus caminos. Este reconocimiento es esencial. Cuando ayunamos, también debemos buscar entender hacia dónde quiere llevarnos Dios a la luz de su palabra. Ahora, consideremos cómo esta experiencia transforma no solo nuestro yo individual, sino que tiene el potencial de impactar en nuestra comunidad. Ayunar en unidad es algo poderoso. Cuando nos unimos en oración y ayuno, activamos un nivel de intercesión que puede cambiar realidades. En Hechos 2, 1, 4, vemos a la iglesia primitiva reunida en un solo lugar, con un solo propósito, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y es en esta espera en unidad donde se manifiesta el poder de Dios con fuerza. Al fin y al cabo, cuando estamos juntos, la fuerza del cuerpo de Cristo se activa. Algo sorprendente ocurre cuando estamos dispuestos a ayunar y orar juntos. Empezamos a ver que nuestra visión colectiva se alinea con el propósito de Dios. Como iglesia, debemos preguntarnos, ¿qué cambios necesitamos traer a nuestra comunidad? ¿Qué cargas están pesando sobre nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos ser voces de esperanza y agentes de transformación? Un ayuno acompañado de un corazón humilde busca no solo beneficio personal,
sino que se lanza en nombre de los demás. El profeta Isaías nos recuerda en 58:6-7 que el verdadero ayuno está ligado a liberar a los oprimidos y ayudar a los necesitados. ¿No es este el ayuno que he elegido, aflojar las cadenas de la injusticia y romper las cadenas de la opresión, dejar libre al oprimido y romper todo yugo? ¿No compartís también vuestro pan con los hambrientos y reuniréis en vuestros hogares a los pobres y los sin hogar? Esto es un llamado claro para que no seamos solo espectadores del sufrimiento ajeno, sino para que formemos parte de la solución. Tu ayuno debe traducirse en acciones concretas que traigan alivio a los demás. Además, el resultado del ayuno debe llevarnos a un lugar de gratitud y adoración. Cada victoria y liberación derramada sobre la vida de quienes intercedemos nos ayuda a recordar la bondad de Dios. A menudo podemos sentirnos tentados a mantenernos enfocados en nuestras dificultades y limitaciones, pero el ayuno es una oportunidad para reenfocar nuestra mente y corazón en la fidelidad de Dios en cada situación. En los Salmos encontramos innumerables declaraciones de gratitud por Dios y sus maravillas. Permite que tu vida de ayuno y oración se convierta en una canción de gratitud cada día que sientas su presencia. Cuando te des cuenta de la transformación que Dios trae, celebra. Habla a otros sobre los grandes y pequeños logros. Esto anima no solo a ti, sino a todos los que te rodean. El testimonio de cómo Dios actúa durante estos tiempos de consagración es una narrativa poderosa que todos necesitamos escuchar. Cuando un hermano o hermana comparte con nosotros la forma en que Dios ha respondido, nos fortalece creer que Él también puede responder por nosotros. Al llegar al final de este viaje de ayuno, no permitamos que esta experiencia se disipe. Preserva lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Es hora de insertar estas revelaciones y convicciones en las prácticas cotidianas. Haz de la oración y el ayuno una parte habitual de tu vida, no solo como rutina, sino como una búsqueda diaria de la presencia del Señor. Lo que empezó como un tiempo de búsqueda puede convertirse en todo un estilo de vida. Sin duda, aprenderemos a confiar más en Dios y a buscar su voluntad en todos los aspectos. Así que os pido que miréis hacia adelante y os preparéis para las nuevas oportunidades que Dios tiene preparadas para vosotros. Prepárense para ver cumplidas sus promesas, no solo en vuestras vidas, sino también en vuestras comunidades. Cada uno de vosotros es un agente de cambio, un testimonio vivo del amor de Cristo, y es un gran honor formar parte de este avivamiento. Deja que tu corazón se desborde de gratitud y esperanza. El ayuno no es el final, sino un nuevo comienzo. Estamos listos para avanzar, para ser testigos, para amar y para servir. Que la luz de Cristo brille en vosotros y que la transformación que Dios ha comenzado siga fluyendo de generación en generación. Que seamos bendiciones donde quiera que estemos y que nuestras vidas reflejen la bondad y la gracia de aquel que nos llamó. Amén. Al reunirnos hoy para reflexionar sobre el camino que estamos a punto de continuar, es esencial que pensemos en la enorme responsabilidad que tenemos ante Dios y nuestro prójimo. Lo que experimentamos durante este tiempo de ayuno y oración no es solo una práctica religiosa, sino un llamado a ser agentes de transformación en nuestro entorno. Liberados por la gracia y la revelación que hemos recibido, ahora tenemos la misión de llevar este mensaje de esperanza y cambio a corazones que aún no conocen el amor de Cristo. Cuando miramos las Escrituras, vemos que siempre que Dios hizo una obra poderosa en la vida de alguien, esa persona no podía guardar silencio. Piensa en Moisés, que tras su encuentro con Dios en la zarza ardiente, no solo regresó a Egipto como líder, sino que se convirtió en la voz de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Éxodo 3. No solo fue testigo de lo que Dios había hecho por él, sino que también se convirtió en un instrumento de liberación. Esto nos enseña que la transformación que recibimos es, en última instancia, una responsabilidad compartida. Cada una de las experiencias que hemos tenido durante este periodo debería usarse para impactar a otros. En Efesios 2:10 se nos recuerda nuestra identidad en Cristo, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó para que camináramos. Cada uno de nosotros es una obra maestra de Dios, creada con un propósito único. Las experiencias que hemos vivido, las victorias, las luchas, los momentos de duda y fe, son todas partes de un panorama más amplio que Dios está pintando con nuestras vidas. Por lo tanto,
No podemos simplemente guardárnoslo. Seremos más efectivos cuando compartamos lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros y a través de nosotros. Esta acción de compartir no debería ser un intento de promocionarse a uno mismo, sino un acto de humildad, reconociendo que todo viene de Dios y que nosotros somos meros canales de su gracia. Jesús, en Mateo 5:16, nos instruye: Así brilla vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esta luz, que es Cristo en nosotros, debe verse y percibirse en nuestras acciones, actitudes y palabras. ¿Cómo puedes entonces iluminar esa luz donde estás? ¿Cómo puede tu vida indicar la esperanza y sanación que solo Jesús puede ofrecer? Como cuerpo de Cristo, tenemos un papel colectivamente vital en este proceso. Cuando nos dedicamos a la oración y el ayuno en unidad, no solo nos acercamos más a Dios, sino también a los demás. En Hechos 4:32 vemos a la iglesia primitiva como una comunidad unida. De la multitud de los que creyeron había un solo corazón y alma. Esta unidad es fundamental para el crecimiento y la eficacia de la misión de la iglesia. Juntos, podemos superar dificultades y apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad, dando testimonio del amor inquebrantable de Dios entre nosotros. El impacto de nuestro testimonio no se limita solo al ámbito de la iglesia, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida, en casa, en el trabajo, entre amigos y en la comunidad. Tu comportamiento, actitudes y la forma en que te comunicas reflejan tu fe. ¿Qué tal usar estas situaciones cotidianas para mostrar la justicia, la paz y la alegría que provienen del Espíritu Santo? Una simple conversación, un gesto de bondad o una demostración de perdón pueden abrir puertas y sembrar la savia de la fe en el corazón de quienes nos rodean. También recuerda que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, son productos de un proceso. Cuando te comprometes con el Señor en oración y buscas vivir según su voluntad, te estás poniendo en el camino de una transformación continua. Romanos 12:2 nos enseña que el proceso de renovar la mente es radical y esencial para discernir la voluntad buena, perfecta y aceptable de Dios. Así que sigue siendo intencionado. Crea un entorno en tu vida que sea propicio para buscar a Dios y practicar su palabra. Búscalo todos los días. La palabra debe estar en tu corazón y en tus labios, lista para ser compartida. También debemos ser conscientes de que nos enfrentaremos a desafíos. Desde el momento en que decidimos vivir para Cristo, sabemos que podemos encontrarnos con resistencia, tanto externa como interna. Las dificultades serán reales, pero no debemos desanimarnos. En 2 Corintios 2:9, escuchamos la voz de Dios: Mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí, la debilidad misma se convierte en un vehículo por el cual puede fluir el poder de Dios. Si te sientes inseguro o insignificante, recuerda que Dios puede usar incluso lo que parece frágil para lograr grandes cosas. Al avanzar hacia la siguiente fase de nuestro camino espiritual, un aspecto que no debemos pasar por alto es la importancia del descanso y la recuperación. Recuerda que Jesús a menudo se retiraba para orar y rejuvenecer. El Señor quiere que busquemos en Él ese descanso y renovación. En el Salmo 46:10 se nos llama a estar quietos y saber que Él es Dios. No hay prisa por hacer todo a la vez. A veces necesitamos tiempo para reconectar y reponernos para poder seguir dirigiendo tu día como Él nos ha llamado. El camino puede ser un reto, pero nunca será solitario. El Señor caminará a tu lado. Nos promete en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta es una certeza que nos da el valor para seguir adelante. Luego, cuando salgas de este tiempo de ayuno, lleva contigo la confianza de que el mismo Dios que inició una buena obra en ti es fiel para cumplirla. Filipenses 1:6. Al terminar este viaje, recuerda, eres un canal de bendiciones. Tu vida no es solo tuya, es un regalo para compartir. Fuiste transformado para transformarte, y la luz que arde dentro de ti tiene el potencial de iluminar el mundo. Sigue adelante con la seguridad de que en el Señor tienes poder, valor y el amor resplandeciente que debe ser conocido, que sus vidas brillen con la belleza de Cristo y que donde quiera que vayan, reflejen su luz. Amén. Al avanzar hacia nuestro último bloque, es fundamental que reflexionemos sobre todo lo que hemos vivido hasta ahora, no solo en términos de práctica, sino en una comprensión profunda de lo que significa seguir a Cristo.
El ayuno y la oración que experimentamos no fueron un simple acto de religiosidad, sino una respuesta a un llamado profundo a buscar la presencia de Dios. Y en esta vocación encontramos no solo transformación, sino también responsabilidad y misión. Vivimos en una época en la que las distracciones son constantes. El mundo nos ofrece 1000 voces, 1000 opciones y 1000 caminos a seguir. Pero como siervos de Dios, estamos llamados a escuchar solo la voz de nuestro pastor. Jesús nos describe como sus ovejas en Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, los conozco y me siguen. Es en esta relación personal con Cristo donde encontramos nuestra verdadera dirección. La práctica del ayuno y la oración nos acerca a Él, buscando escuchar su voz en un mundo tan ruidoso. Y es esta voz la que debería guiarnos más allá de nuestras inseguridades y limitaciones personales. A medida que avanzamos, debemos buscar un compromiso renovado con la palabra de Dios. A través de ella, nuestras mentes se renuevan y nos moldean según la voluntad de nuestro Padre. En el Salmo 119:5, la palabra se describe como una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, necesitamos sumergirnos en las Escrituras. Que la palabra de Dios sea la base que sostiene tus decisiones y acciones. Cuanto más arraigamos en las Escrituras, más resistencia tendremos en tiempos de prueba. Un aspecto importante a destacar es que la transformación no se limita solo a nuestro yo individual. A lo largo de la Biblia encontramos historias de individuos cuyos cambios impactaron comunidades enteras. Piensa en Stephen, quien, a pesar de ser llamado a servir, también fue un gran testimonio de fe y coraje ante la adversidad. Se atrevió a hablar con valentía y su testimonio tuvo implicaciones eternas para quienes le escucharon. Hechos 7. La transformación que Dios provocó en Esteban le convirtió en un instrumento de evangelización, incluso ante la muerte. Esto debería inspirarnos a ver más allá de nuestro propio contexto. La acción de Dios en nuestras vidas es un legado que debemos transmitir. Una de las responsabilidades que tenemos como cristianos es ser guías y mentores para quienes nos rodean. Así como Pablo instruyó a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto lo encomendas a hombres fieles que también están capacitados para enseñar a otros. Es un ciclo de multiplicación de la fe que debemos cultivar. A menudo podemos sentirnos inhibidos o incapaces de compartir nuestra fe de manera significativa. Puede haber miedo a lo que otros piensen o dudas sobre qué decir. Pero recordad lo que Dios nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Nos empodera con un espíritu de coraje y amor. Cuando ofreces ser un canal de bendición en la vida de alguien y compartes la verdad de Cristo, no solo proclamas un mensaje, sino que ofreces una nueva perspectiva, una nueva oportunidad, una nueva vida. Al concluir este tiempo de ayuno y oración, es imprescindible que nos comprometamos a ser intencionados en nuestro camino de fe. No podemos simplemente volver a viejos patrones o a la normalidad. La normalidad debe convertirse en una nueva normalidad, un nuevo estándar de búsqueda y adoración. Lo que se ha intensificado en nuestro espíritu debe ahora ser nutrido y cultivado. Esto puede significar encontrar nuevas formas de relacionarte con tu iglesia, servir en tu ministerio o incluso iniciar una conversación sobre tu experiencia con amigos y familia. Nunca subestimes las posibles afirmaciones que un simple testimonio puede tener para cambiar la percepción que alguien tiene de Dios. Además, el amor debe ser la fuerza motriz de todas nuestras acciones. En 1 Corintios 13:1, Pablo nos recuerda que si no tenemos amor, no somos más que un sonido de metal o un platillo que resona. El amor es la esencia del Evangelio, y es esta fuerza poderosa la que atrae a las personas a la presencia de Dios. Así que, en todo lo que hacemos, recordemos siempre amar. Amar incondicionalmente, amar sacrificadamente, amar incluso a quienes parecen indeseables o difíciles de amar. Este camino de transformación también requiere que seamos fervientes en nuestras oraciones. Sigue buscando a Dios en la oración, no solo por ti, sino también por tu familia, amigos e incluso por tu ciudad. Cuando oramos, reconocemos la soberanía de Dios y nos alineamos con sus propósitos. Y cuando oramos con fe, según su voluntad, creyendo en su poder, podemos presenciar un cambio no solo en nuestras vidas, sino en la comunidad que nos rodea.
Es la expectativa de la respuesta de Dios lo que nos impulsa a seguir buscando. Al desarrollar este estilo de vida, es importante mantener un espacio para la renovación y el crecimiento. Haz que sea un momento diario. Crea un tiempo y un espacio dedicados para la comunión con Dios. Puede ser a través de una devoción, leyendo la Biblia o simplemente hablando con Él en oración. Permite que este tiempo se convierta en sagrado en tu vida. El propio Jesús nos enseñó a buscar al Padre en secreto y recompensa a quienes le buscan con sinceridad y un corazón abierto. Por último, al cerrar este tiempo de reflexión, quiero animarte a que continúes firme en el camino que Dios ha iniciado en ti. Recuerda que no estás solo, no estás abandonado, y no tienes que enfrentarte a los desafíos de este mundo solo con tu propia fuerza. El Señor es tu luz y tu salvación. Con Él, a tu lado, no hay motivo para temer lo que los días venideros puedan traer. Luego, al salir por esas puertas, que vayamos con un nuevo fervor por Dios, un corazón rebosante de su paz y amor, listo para liderar la transformación y convertirnos en un faro en medio de la oscuridad. Que la luz de Cristo brille cada vez más en nosotros y que nuestras vidas, llenas de la gloriosa luz del Evangelio, toquen a las naciones. Amén. Al llegar al final de nuestro camino, es momento de considerar qué significa realmente vivir, la transformación que Dios ha iniciado en nosotros durante este tiempo de ayuno y oración. Este no es un momento para reflexionar solo sobre experiencias pasadas, sino un llamado a avanzar con propósito y una nueva visión para el futuro. Lo que aprendemos debe aplicarse, y las verdades que abrazamos deben tratarse como fundamentos en nuestro paseo diario. Una de las verdades más profundas que debemos interiorizar es que tenemos una nueva identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17, la palabra nos dice: y así, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta nueva identidad no debe verse como un mero adorno espiritual, sino como una realidad que influye en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando llegamos a vernos como una nueva creación, empezamos a alejarnos de las cadenas del pasado que nos aprisionaban. Las experiencias de dolor, vergüenza, fracaso y duda ya no tienen el poder de definirnos. En cambio, estamos llamados a vivir la abundancia de la nueva vida que Cristo ofrece. Esta nueva vida debe quedar reflejada en nuestras decisiones diarias. Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué te motiva a tomar decisiones? ¿Son tus preocupaciones, tus ansiedades o la voz de Dios hablando a tu corazón? Necesitamos buscar la sabiduría divina en todas las áreas que abarcan nuestras vidas, incluyendo las relaciones, el trabajo y el ministerio. Santiago 1:5 nos instruye: si alguno de vosotros carece de sabiduría, que pida a Dios, que da generosamente a todos los hombres y no les afecta, y se le dará. No dudes en buscar la sabiduría de Dios. Él está dispuesto a guiarnos cuando invocamos su nombre. Otro aspecto esencial de nuestra nueva identidad es el hecho de que, como miembros del cuerpo de Cristo, somos interdependientes. En 1 Corintios 12:14, Pablo nos enseña que, así como el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, nosotros también formamos parte de un solo cuerpo espiritual. A veces, nos dejamos llevar por el engaño de que podemos hacerlo todo nosotros mismos. Esto no es el plan de Dios. Nos necesitamos mutuamente. Las experiencias del ayuno y la oración nos ayudan a conectar más profundamente con la comunidad, creando lazos que fortalecen nuestra fe y nos animan en los momentos difíciles. Por lo tanto, al dejar eso, este momento es una oportunidad para comprometernos a formar parte de la vida de la iglesia. Construye relaciones, no solo en tiempos de celebración, sino también en tiempos difíciles. Estar dispuesto a ayudar a quienes están cayendo y apoyar a quienes están luchando. Porque el amor y la solidaridad que practicamos como iglesia reflejan el carácter de Cristo. Cuando mostramos amor y compasión, testificamos la verdadera naturaleza de Dios ante el mundo que nos rodea. La transformación que Dios realiza en nuestras vidas es también un llamado a la acción misionera. Otro punto relevante es que la obra de Dios en nosotros nos motiva a participar activamente en la Gran Comisión. En Mateo 28:19-20, Jesús nos ordena ir y hacer discípulos de todas las naciones. La pregunta es: ¿cómo puedes ser un agente de cambio en tu comunidad? Considera esto como un llamado no a un solo acto de evangelización, sino a una vida de discipulado. Ser cristiano no es solo aceptar a Jesús en tu corazón,
es vivir como sus discípulos e imitar su amor y misericordia. Para algunos, esto puede significar involucrarse en ministerios de alcance y ayudar a quienes lo necesitan. Para otros, puede significar asumir la responsabilidad de ser mentores para la próxima generación, compartiendo sus experiencias y enseñanzas. Cada uno de nosotros tiene una valiosa contribución a la misión de Dios, y lo que parece pequeño a nuestros ojos puede ser poderoso en manos del Señor. Permite que la transformación ilumine no solo tu vida, sino toda tu casa. Su familia es el primer campo misionero. Enseña a tus hijos la importancia del ayuno y la oración. Comparte con ellos lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo puede actuar en la suya. En Deuteronomio 6:6-7, se nos instruye a enseñar diligentemente los mandamientos de Dios a nuestros hijos. Esta es una oportunidad maravillosa para sembrar fe en las futuras generaciones, y es un legado que trae gloria a Dios. Además, nunca debemos olvidar que esta transformación es continua. A diario, se nos invita a renovar nuestra mente y nuestro corazón. Esto no significa que no enfrentemos dificultades o tribulaciones, pero sí que a través de ellas podremos crecer aún más en nuestra fe y dependencia de Dios. Como se nos recuerda en Romanos 5:3-4, las tribulaciones producen perseverancia, perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Y la esperanza no nos decepciona. Como comunidad de fe, debemos unirnos en oración, adoración y ánimo mutuo. En el libro de Hebreos 10:24-25, se nos instruye a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no a renunciar a reunirnos juntos. Esto es vital. Juntos, podemos superar las tormentas que trae la vida, sabiendo que nuestro Señor es un refugio seguro. Por lo tanto, mientras nos preparamos para entrar en una nueva etapa, comprometámonos a llevar la luz de Jesús dentro de nosotros, brillando donde quiera que estemos. Permitamos que esa luz ilumine no solo nuestras vidas, sino también que esas voces resuenan en nuestro entorno. Seamos valientes y sin miedo, porque en Cristo somos más que conquistadores. Romanos 8:37. En resumen, recuerda que el viaje de la transformación es un viaje vital, no un evento aislado. Permite que el cambio que Dios ha hecho en ti se refleje a través de acciones, palabras y pensamientos. Y al hacerlo, no solo glorificaremos a Dios, sino que también atraeremos a otros a conocer este amor extraordinario que lo cambia todo. Así que, al despedirnos en esta reunión, os animo a que llevéis estas verdades con vosotros y dejéis que se conviertan en la fuente de vuestra fuerza y motivación. Que sus vidas sean un testimonio vibrante y convincente del amor de Cristo, y que juntos veamos el proceso de transformación que impregna el mundo que nos rodea. Amén. Al posicionarnos para concluir este camino, es fundamental recordar la importancia del llamado que tenemos como cristianos. Cada uno de nosotros fue creado con una razón, una misión que va más allá de nuestras propias vidas. Lo que encontramos en este tiempo de ayuno y oración no es solo un beneficio personal, es una bendición que Dios quiere que compartamos con los demás. A menudo oímos hablar de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero, ¿qué significa realmente eso en nuestra vida diaria? En Mateo 5:13-16, Jesús nos enseña sobre la función de la sal y la luz, afirmando que no debemos ocultar la luz, sino dejar que brille ante los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Es una responsabilidad inmensa, pero también un gran honor. La luz de Cristo no brilla en nosotros para mantenerla oculta. En medio de la oscuridad, debemos ser intencionados al dejar brillar esa luz. Esto requiere coraje, determinación y disposición a vivir de manera contracultural, desafiando a menudo normas y expectativas. Este testimonio no solo se proclama con palabras, sino que se refleja en acciones. Cuando actuamos con amor, cuando nos esforzamos por ayudarles en sus dificultades, cuando somos generosos, literalmente estamos manifestando el carácter de Cristo que nos rodea. Un hermoso ejemplo de esto se encuentra en la vida de la samaritana, que tuvo un encuentro radical con Jesús en Juan 4. Tras su transformación, no permaneció en silencio, al contrario, se presentó a compartir su experiencia con toda su ciudad, y muchos creyeron por su testimonio. La transformación que experimentó se convirtió en un testimonio poderoso que impactó vidas a su alrededor. Como ella, también estamos llamados a compartir nuestra historia. El eje central de nuestro testimonio es el Evangelio, y debemos estar preparados para hablar de él. En 1 Pedro 3:15, la palabra nos anima a estar siempre dispuestos a responder,
a cualquiera que nos pregunte una razón para la esperanza que hay en nosotros. No tengas miedo de contarle a los demás cómo Dios ha cambiado tu vida. A menudo, lo que puede parecer pequeño para ti es monumental para quienes escuchan. Por otro lado, vivir como sal y luz también significa estar dispuesto a enfrentarse a la crítica y la oposición. No podemos ignorar que nuestra luz puede causar incomodidad en quienes prefieren vivir en las sombras. La palabra de Dios en Filipenses 1:29 nos recuerda que no solo se nos ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Él. El sufrimiento y la oposición no son signos de fracaso, pero a menudo son prueba de que vamos en la dirección correcta, siguiendo fielmente a Jesús. Cuando miramos las vidas de Pablo y Silas, por ejemplo, ellos pudieron adorar y glorificar a Dios incluso en prisión. En los Hechos 16 vemos que tras ser golpeados y arrojados a la mazmorra, rezaron y cantaron alabanzas a Dios. Ocurrió algo increíble, un terremoto abrió las puertas de la prisión, y no solo fueron liberados, sino que el carcelero y su familia se convirtieron a Cristo. Esto es prueba de que Dios puede usar nuestras dificultades como escenario para su gloria. Por lo tanto, cuando enfrentes tiempos adversos, recuerda que esto puede ser una oportunidad para que otros vean la esperanza que tienes en Cristo. Por ello, mientras continuamos nuestro camino, es esencial que nos unamos en oración. La oración es una herramienta poderosa que no podemos subestimar. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. La intercesión es una parte vital de la vida cristiana y debe cultivarse en nuestros corazones y comunidades. Cuando oramos, no solo buscamos la dirección de Dios para nuestras vidas, sino que también nos sumergimos en sus planes para el mundo. Es un llamado a ser guerreros espirituales, avanzando hacia una guerra espiritual rodeada de comunidades que necesitan desesperadamente el poder transformador de Cristo. Por otro lado, es vital que nos abramos los unos a los otros. En Santiago 5:16, estamos llamados a confesar nuestras faltas unos a otros y a orar unos por otros, para que podamos ser sanados. A veces las dificultades que enfrentamos pueden resultar abrumadoras, pero es a través de la comunidad donde encontramos apoyo y renovación. Compartir nuestras debilidades fortalece nuestros lazos y, más importante aún, nos recuerda que todos dependemos de la gracia de Dios. Por tanto, a medida que avanzamos, que nuestros encuentros sean momentos de ánimo y fortalecimiento. Al unirnos, que seamos conocidos como una comunidad que ama, escucha y se acerca a quienes lo necesitan. Necesitamos crear un espacio donde las personas se sientan seguras para compartir sus luchas e incertidumbres, donde puedan encontrar refugio y apoyo. Eso es lo que la iglesia debería ser. Un refugio donde quienes están cansados y cargados puedan encontrar descanso en Jesús. Antes de terminar aquí, quiero recordaros de nuevo, nuestro camino también es un viaje de fe. Necesitamos confiar en el plan de Dios, incluso cuando no veamos el final del camino. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de las cosas esperadas y la convicción de las cosas que no se ven. Incluso cuando la situación parece desesperada, debemos recordar que la historia de Dios no ha terminado. Cada día es una nueva oportunidad para presenciar su poder en acción. Sé valiente en tus oraciones. Pide al Señor visión, estrategia y valor. Nos llama a un estilo de vida de audacia y no de mediocridad. A medida que buscamos más de su espíritu, Él nos capacita para soñar en grande y actuar con fe. Recuerda que Dios es el Dios de lo imposible. Puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Así que no te limites. Nos ha llamado a vivir al máximo, y esa plenitud incluye ver vidas transformadas a nuestro alrededor. Al partir hacia nuestros hogares, llevémonos con nosotros la certeza de que no solo estamos terminando un tiempo de ayuno, sino que comenzamos un nuevo capítulo en nuestro camino con Dios. Que siempre estemos atentos, listos para actuar y siempre dispuestos a compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestro camino no termina, sino que se intensifica a la luz de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe siempre. Amén. Hemos llegado al momento culminante de esta reflexión, en el que estamos llamados no solo a escuchar, sino a responder. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que nuestra transformación personal puede tener en el mundo que nos rodea. Al concluir, necesitamos discernir cómo vivir en respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo podemos ser agentes de su gracia y amor en un mundo que lo necesita desesperadamente.
Una de las afirmaciones más poderosas que encontramos en la Biblia está en 1 Pedro 2:9, donde se nos llama un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es posesión propia de Dios. El hecho de que seamos un sacerdocio real nos otorga una responsabilidad extraordinaria. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la obra de Dios. Por muy pequeños o insignificantes que nos sintamos, todos somos importantes en el gran plan de Dios. No se equivoca al llamarnos, tiene un propósito claro para cada uno de nosotros y nos empodera para cumplirlo. Cuando pensamos en lo que significa formar parte de esta nación santa, recordamos que tenemos una identidad colectiva y diferenciada. Estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo ante quienes no le conocen. En Mateo 28, 19 y 20, encargados de hacer discípulos, se nos ofrece una inmensa responsabilidad, pero también un privilegio indescriptible. No somos simples espectadores, sino participantes activos en las promesas de Dios. Debemos entonces plantearnos una pregunta fundamental. ¿Cómo estamos respondiendo a esta llamada? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser embajador de Cristo en nuestras esferas de influencia. Esto puede ocurrir en nuestras familias, en el ámbito laboral, en las escuelas o incluso en la vida cotidiana. Solo Dios puede conocer el impacto que un pequeño acto de amor o servicio puede tener en la vida de otra persona. A veces, lo que parece un gesto sencillo, como una mirada amable, un abrazo o una palabra de ánimo, puede cambiar el día de alguien, e incluso su vida. La vida de Esther es un magnífico ejemplo de cómo una sola persona puede marcar una diferencia significativa. Se le colocó en una posición de influencia durante un momento específico, donde tuvo la oportunidad de representar a su pueblo. Cuando le preguntaron si estaba dispuesta a arriesgar su propia seguridad para salvar a quienes amaba, reconoció que su presencia en ese lugar no era una coincidencia, sino parte del plan divino de Dios. Esther 4:14. Como Esther, cada uno de nosotros puede ser colocado en un momento, lugar o estación de la vida para impactar a otros con el amor de Cristo. Ante esto, es urgente que tengamos la audacia para actuar. La pasividad no es una opción. No podemos permitirnos ser indiferentes a las necesidades que nos rodean. La parábola del buen samaritano es una advertencia contra la inacción. En Lucas 10, 25, 37, Jesús no solo nos presenta un ejemplo de bondad, sino que nos cuestiona sobre cómo actuamos hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en dificultades. La verdadera compasión nos impulsa a la acción y nos saca de nuestra zona de confort. Como parte de esta comunidad, es importante que establezcamos redes de apoyo, que seamos conocidos no solo por nuestro amor a Dios, sino también por el amor genuino que mostramos los unos por los otros. En Gálatas 6:2, el apóstol Pablo nos instruye a cargar con las cargas de los demás. Esto no es solo una responsabilidad, sino un llamado a la empatía, la compasión y el compartir. Cuando nos apoyamos unos en otros, nuestros testimonios se fortalecen y la luz de Cristo brilla aún más. Al mismo tiempo, no debemos olvidar la realidad que nos rodea. El mundo está lleno de desafíos, y estas dificultades nos ofrecen una plataforma para mostrar la diferencia que Jesús marca en nuestras vidas. En tiempos de crisis, estamos llamados a responder con esperanza. En Filipenses 2, 14, 15, tenemos una certeza esencial. Haced todo sin quejas ni conflictos, para que seáis inocentes ni inocentes, hijos de Dios, en medio de una generación corrupta y perversa, en la que brilláis como luces en el mundo. ¿Qué significa esto si no es que, al seguir en hospitalidad, amor y bondad, nos convertimos en faros ante un mundo que camina en la oscuridad? Por tanto, articularemos y nos prepararemos para actuar. Nuestro tiempo en presencia de Dios durante el ayuno y la oración no fue en vano. Es el combustible para nuestra misión. Marcar la diferencia no requiere grandes hazañas. A menudo, los cambios más significativos ocurren en pequeñas acciones, en conversaciones sinceras y en las interacciones diarias. Un simple acto de bondad puede tener repercusiones que ni siquiera podemos imaginar. La historia de una sencilla barra de pan ofrecida a alguien necesitado puede convertirse en un festín de esperanza y restauración. Y al mirar hacia el futuro, debemos recordar que estamos llamados a ir. No podemos limitarnos a centrar nuestra atención en 4 muros. La Gran Comisión es un llamado poderoso a empujar los límites de nuestro confort. Al pensar en las naciones,
debemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer para llevar el Evangelio a quienes aún no lo conocen? Esto puede incluir misiones locales, apoyar proyectos benéficos o colaborar con organizaciones que trabajan en países necesitados. Cada uno de nosotros puede ser una voz que clama en el desierto, trayendo luz donde hay oscuridad. Antes de terminar, quiero dejaros con una profunda reflexión. ¿Qué hará que tu vida sea recordada? ¿Qué dice la gente de ti cuando no estás? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Al final, que su legado sea de amor, compasión y perseverancia en la fe. Que puedan decir, ella fue un verdadero embajador de Cristo. Que tu ejemplo inspire a otros a seguir el camino de Jesús y dedicar sus vidas al servicio. Por eso, al cerrar este tiempo juntos, recordad, somos luz del mundo y sal de la tierra, un testigo y una misión en cada uno de nosotros. Celebremos la obra que Dios ha hecho y confiemos en Él para lo que seguirá haciendo. Que su gracia vaya delante de nosotros, permitiéndonos ser todo lo que Él nos ha llamado a ser. Mantengámonos firmes y disponibles con fervor para su obra, que seamos sal y luz en un mundo que clama por esperanza y verdad. El llamado de Dios a nuestras vidas es un llamado a la acción, y os animo a responder a ese llamado con coraje y determinación. Amén. Al mirar hacia los días venideros, es fundamental recordar el valor de la perseverancia y la fe inquebrantable. El llamado que recibimos de Cristo es un llamado a la acción, pero también un llamado a resistir ante los desafíos. La Biblia nos enseña que el camino cristiano no siempre será fácil. Al contrario, nos enfrentaremos a obstáculos que podrían intentar desviarnos de nuestro propósito. Sin embargo, estos obstáculos no son manifestaciones del fracaso de Dios en nuestras vidas, sino más bien oportunidades para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio. Es en Romanos 5:3-5 donde encontramos uno de los principios más poderosos que debemos recordar. El apóstol Pablo nos dice, y no solo eso, sino que también nos alegramos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. Y la esperanza no confunde, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje no solo nos insta a soportar las dificultades, sino que nos anima a ver cada tribulación como una oportunidad para crecer. A través del dolor y el sufrimiento, somos moldeados por Dios. Esta es la esencia de la vida espiritual, un viaje donde la dificultad siembra las semillas de la mayor fe que podemos experimentar. Recordemos el relato de Juan el apóstol. Pasó sus días en el exilio en la isla de Patmos, donde, lejos de la compañía de sus hermanos, podría haberse sentido aislado. Sin embargo, en un momento de aparente soledad, Dios se reveló ante él de una manera extraordinaria. Esta revelación se ha convertido en uno de los mensajes más poderosos de la Biblia y en una fuente de esperanza para millones de creyentes. Juan recibió el libro del Apocalipsis, que lleva la promesa de que, a pesar de las tribulaciones, hay victoria en Cristo. Por lo tanto, cuando nos sentimos abatidos o despreciados, recordemos que nuestro dolor puede ser la fuente de algo grande a los ojos de Dios. Una verdad innegable es que, en nuestro camino con Cristo, debemos mantener la mirada fija en lo que realmente importa. En Hebreos 2:1-2 se nos exhorta: por eso, con tanta nube de testigos a nuestro alrededor, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos aflige, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, mirando a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Este versículo es un llamado para que no nos distraigamos con las dificultades que enfrentamos, ni con los desafíos de la vida cotidiana. En cambio, deberíamos centrarnos en Jesús, que es nuestra fuente de inspiración, fuerza y propósito. A lo largo de nuestro camino, es esencial que reconozcamos y celebremos las pequeñas victorias que Dios nos concede. A menudo nos dejamos llevar por la idea de que solo los grandes logros merecen ser celebrados, pero la verdad es que las pequeñas victorias acumuladas con el tiempo son las que marcan la diferencia. Cada acto de bondad, cada oración respondida, cada paso dado hacia nuestra vocación, es una victoria desde la perspectiva del cielo. En Apocalipsis 2:10 vemos que Jesús nos instruye a ser fieles hasta la muerte y nos promete la corona de la vida. Lo que importa es esa fidelidad en los pequeños detalles. Deteniéndonos a reflexionar sobre los lazos que formamos en nuestra comunión, debemos recordar que la unidad en la comunidad de fe es vital. En 1 Corintios 12:12, Pablo nos enseña que somos el cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene un papel crucial.
No debemos subestimar el poder del apoyo mutuo. Cuando nos acercamos a un hermano o hermana en dificultades, somos la manifestación del amor de Cristo. Nuestro apoyo convierte a la Iglesia no solo en un lugar de encuentro, sino en un verdadero refugio para quienes buscan esperanza. En Eclesiastés 4, 9, 10, la palabra nos da una advertencia importante. Dos son mejores que uno, porque tienen mejor pago por su trabajo. Porque si caen, uno levanta a su compañero, pero ay de aquel que cae y no tiene a nadie que le levante. Esta sabiduría nos recuerda la importancia de las relaciones y el apoyo entre los miembros de la Iglesia. Si identificas a un hermano o hermana que está pasando por un momento, no dudes en contactar y apoyarte. El amor debe ser activo y no pasivo. Además, es esencial que no perdamos de vista la realidad externa que nos rodea. El mundo está lleno de dolor, lucha y anhelo. Queremos ser testigos del amor de Cristo, incluso ante la adversidad. En tiempos de crisis, estamos llamados a responder con esperanza, como nos enseña Filipenses 2, 14, 15. Haz todo sin quejas ni disputas, para que seáis inocentes y sinceros hijos de Dios, en medio de una generación corrupta y perversa, en la que brilláis como luces en el mundo. Tenemos la misión de brillar en medio de la oscuridad, reflejando la luz que es Jesús. A medida que avanzamos, no podemos asentarnos dentro de las cuatro paredes de la Iglesia. Cada uno de nosotros está llamado a salir y alcanzar el mundo. La Gran Comisión, representada en Marcos 16, 15, nos ordena ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No importa dónde estés, siempre existe la oportunidad de compartir tu fe, ya sea a través de proyectos benéficos, misiones locales o alianzas con organizaciones que trabajan en áreas de necesidad. Esta es la vocación en nuestra vida cristiana, ser portavoces de la luz donde quiera que estemos. Antes de terminar, es importante reflexionar. ¿Qué hará que tu vida sea recordada? ¿Qué dice la gente de ti cuando no estás? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Anhelo que, al final de este camino, su legado sea de amor, compasión y perseverancia firme en la fe. Que puedan decir, ella fue un verdadero embajador de Cristo. Que tu ejemplo inspire a otros a dedicarse al servicio de nuestro Señor. Al cerrar este tiempo juntos, recordad, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, un testimonio vivo de Cristo en cada uno de nosotros. Celebremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y confiemos en lo que aún hará, que su gracia nos acompañe, permitiéndonos ser todo lo que Él nos ha llamado a ser. Comprometámonos a mantenernos firmes, disponibles y preparados para la obra del Señor, que seamos sal y luz en un mundo que clama por esperanza y verdad. El llamado de Dios a nuestras vidas no es solo una exhortación, sino un llamado a la acción, y os animo a responder a ese llamado con valor y determinación. Amén. Al mirar el mundo que nos rodea, una cosa queda clara: la necesidad de esperanza y amor es urgente. Consideremos entonces el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en este gran plan de Dios. En un mundo marcado por la división, la discordia y el dolor, estamos llamados a ser embajadores de un reino que trasciende todas estas barreras. Es en esta realidad donde comienza la verdadera transformación, en el momento en que decidimos ser intencionados en nuestra misión. La misión que tenemos no es solo una obligación, es un privilegio. En 1 Pedro 2:9, la palabra nos dice, «Pero vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, el pueblo peculiar de Dios, para que puedas proclamar la grandeza de aquel que te llamó de las tinieblas hacia su maravillosa luz». ¡Qué declaración tan poderosa! Hemos sido elegidos para iluminar a Cristo en un mundo que clama por ella. Esto requiere no solo acción, sino también una disposición de nuestro corazón. Imagina la escena. Estamos en un autobús, junto a personas que no conocemos, ojos cansados, caras preocupadas. En ese momento, podemos sentirnos tentados a entrar en nuestro mundo, escuchando música con auriculares o mirando nuestro móvil. Pero, ¿y si, en cambio, decidimos hacer algo diferente? ¿Y si miramos a nuestro alrededor y decidimos ser una presencia de amor? Esto puede ser una sonrisa, una palabra de ánimo o incluso una simple conversación. Estas pequeñas interacciones tienen el poder de abrir las puertas al corazón, y si lo hacemos intencionadamente, podemos ser instrumentos de transformación. Es necesario recordar que Jesús nos desafió a salir de nuestra zona de confort.
Recuerda Lucas 9:23, donde dice, «Si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día, y sígueme». El llamado a seguir a Cristo es un llamado a la negación de uno mismo. Es difícil, ¿verdad? En un mundo donde constantemente se nos anima a buscar nuestro propio placer y consuelo, estamos llamados a un modo de vida que a menudo va en contra de la corriente. Este llamado a la renuncia es también una invitación a la empatía. Cuando Jesús se acercó a los enfermos y necesitados, no lo hizo solo con una mirada de compasión, sino con acción. Mateo 14:14 nos muestra que Jesús salió y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. La compasión no es solo un sentimiento, es un movimiento, y se nos desafía a acercarnos a quienes nos necesitan. Necesitamos cultivar en nuestro corazón un amor que se manifieste en acciones. En 1 Juan 3:18 leemos, «Niños, no amemos en palabra ni en lengua, sino en obra y en verdad». ¡Qué palabra tan desafiante para nosotros! No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. ¿Cómo podemos ser portadores de este amor? ¿Cómo podemos convertirnos en la respuesta a la oración de alguien que clama por ayuda? Cambiar la trayectoria de una vida puede depender de una sola decisión nuestra. Podemos ser la diferencia. Ahora bien, no podemos ignorar que este camino no siempre será fácil. Habrá resistencia, habrá desafíos. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. La lucha que libramos es mucho más grande que nosotros mismos, y por eso necesitamos hacerlo juntos, como cuerpo. La comunión es esencial. Cuando caminamos juntos, nos apoyamos mutuamente en oración y ánimo. Mira la historia de la iglesia primitiva. En Hechos 2:44-45, vemos que todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendieron sus pertenencias y las dividieron con todos, según cada uno necesitara. Aquí había una comunidad que anteponía las necesidades de los demás a las suyas. En tiempos de necesidad, como el que estamos viviendo hoy, esta es una práctica que debe redoblarse. Al unirse, vieron a cada uno como parte de un todo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que las necesidades de uno son las necesidades de todos. Hoy en día, las distracciones son muchas veces. Universidades, trabajo, compromisos sociales. En medio de esto, no podemos permitir que la vida diaria nos categorice como pasajeros, sino como participantes activos en el plan de Dios. No podemos llegar a un acuerdo, porque la llamada que tenemos es urgente y vital. Según 1 Corintios 15:58, se nos exhorta, «Por tanto, hermanos mis amados, sed firmes y firmes, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Cada esfuerzo, cada acción, cada oración tiene un valor eterno». Necesitamos ejecutar nuestra vocación con propósito, ser conscientes de lo que Dios hace a nuestro alrededor y responder a esa llamada puede empoderarles para ver el mundo de una manera nueva. Piensa en alguien que conozcas y que pueda necesitar ayuda. ¿Cómo puedes integrarte en el camino de esta persona? Puedes ofrecerte a escuchar, apoyarte o incluso simplemente estar presente. En nuestra prisa, la presencia trae un consuelo inexplicable. A menudo es lo que la persona más necesita. Además, debemos tener una comprensión cada vez más profunda de que cuando servimos, no solo ayudamos a los demás, también nos estamos acercando a Dios. En Mateo 25:40, Jesús afirma que todo lo que hiciste por uno de estos más pequeños, hijos míos, lo hiciste por mí. Cuando nos dirigimos a quienes lo necesitan, tocamos el corazón de Dios y nos acercamos cada vez más a su propósito divino para nuestras vidas. Seamos personas que buscan un cambio verdadero, que no se conformen con ser simples oyentes, sino que se conviertan en ciudadanos activos del reino. La gran obra de Dios no se limita a la Biblia o la historia. Es escrita cada día por quienes están dispuestos a vivir según su llamado. Y al responder con valentía, incluso en cosas pequeñas, participamos en la gran historia que Dios está tejiendo entre la humanidad. Por tanto, mientras avanzamos, que nuestros corazones estén siempre dispuestos a servir. Que nos comprometamos a ser ligeros en cada pequeño acto. Transformemos la realidad de quienes nos rodean con amor y gracia, y recordemos que, como embajadores de Cristo, la esperanza debe ser nuestro legado.
que nuestras vidas y acciones hablen más que nuestras palabras, reflejando verdaderamente quiénes somos en Cristo. Amén. Al reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la gran obra de Dios, es esencial entender que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Mijael 6:8 nos recuerda lo que Dios realmente espera de nosotros. Pero conocer al Señor es la vida que quiere de nosotros, es caminar con humildad y justicia. Esta humildad nos recuerda que cada vez que tocamos la vida de otra persona, también estamos tocando el corazón de Dios. Le encanta cuando usamos nuestros talentos y habilidades para servir a los demás, y ese debería ser nuestro enfoque constante. Vivir como embajadores de Cristo no es solo un llamado a hablar de su palabra, sino, fundamentalmente, a vivir la palabra en nuestras vidas. En 1 Juan 3:18 encontramos la famosa instrucción: niños pequeños, no amemos en palabra ni en lengua, sino en obra y en verdad. Esto implica que aunque proclamamos el amor de Jesús, también debemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen ese amor. Puede parecer un desafío, pero es una llamada que nos lleva a un espacio para el crecimiento y el aprendizaje. ¿Y cuál es el efecto de este amor en acción en nuestros prójimos? ¿Cómo podemos reflejar esto a quienes son vulnerables y lo necesitan? Un ejemplo poderoso de amor en acción tiene un gran impacto. Piensa en una situación cotidiana y corriente. Por la mañana entras en tu cafetería favorita y notas que un cliente a tu lado parece triste. En lugar de simplemente ignorarlo, ¿qué tal si empiezas una conversación y le preguntas cómo está? Incluso un simple «Hola, ¿cómo estás hoy?», puede abrir puertas para que esa persona comparta su historia. Y al escuchar con empatía y compasión, creamos un espacio seguro para que el amor de Dios fluya a través de nosotros. No subestimes el poder de un pequeño gesto. A Dios le importan cada lágrima y cada sonrisa, y quiere que nosotros, como sus hijos, también nos importemos. Un aspecto clave de ser un agente de cambio es reconocer que debemos prepararnos constantemente. En Efesios 6:11 se nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios. Esto no es solo una protección frente a las dificultades que enfrentamos, sino una preparación activa para avanzar en la labor que Él nos ha confiado. No podemos desarrollar el valor para ayudar a los demás si no buscamos fortalecer nuestra propia fe, si no buscamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando nos sumergimos en la palabra, nuestra mente se renueva y se nos capacita para actuar de maneras que glorifiquen a Dios. También considera tus propias vulnerabilidades, las batallas que has enfrentado, al abrir tu corazón y compartir tus dificultades con los demás. No solo buscas apoyo, sino que también ofreces la oportunidad de ver cómo la gracia de Dios puede actuar incluso en las circunstancias más difíciles. En 2 Corintios 12:9 leemos que la gracia de Dios es suficiente en nuestras debilidades. Cuando compartimos y apoyamos a los demás en nuestros fracasos y vulnerabilidades, abrimos la puerta para que otros vean que no están solos y que hay esperanza en la gracia transformadora de Cristo. Además, al cultivar un entorno de apoyo, estamos haciendo de nuestra comunidad un lugar donde todos se animen a crecer en fe y vivir el Evangelio de forma activa. Necesitamos crear un espacio donde las personas puedan compartir sus luchas y responder al llamado a servir. Cada miembro de la iglesia es importante y cada uno de nosotros aporta de forma única sus experiencias y dones. Nunca subestimes cómo tu contribución puede marcar la diferencia. En un mundo que a menudo está dividido y en conflicto, estamos llamados a tender puentes. Efesios 4:3 nos exhorta a buscar mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Eso significa que debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestras diferencias, a valorar lo que nos une, que es el amor de Cristo. Podemos crear un entorno donde la diversidad no solo sea aceptada, sino celebrada, donde aprendamos unos de otros y crezcamos en el amor. Y entonces, ¿cómo podemos juntos ser instrumentos de paz en un mundo que clama por la unidad? ¿Qué tal si creamos pequeños grupos de discusión, estudios bíblicos o experiencias que impliquen servir a la comunidad? Al hacerlo, no solo unimos, sino que también amplificamos el impacto de nuestra misión. La luz de Cristo no brilla en nosotros para que permanezcamos ocultos. Se nos dio para que podamos iluminar cada rincón oscuro a nuestro alrededor. También debemos recordar que en ocasiones nuestros esfuerzos de servicio pueden no ser bien recibidos. Como líderes, debemos estar preparados para las dificultades que puedan surgir.
En Juan 15:20, Jesús nos advirtió: si me persiguieron, os perseguirán a vosotros también. Esta es una verdad que no debemos olvidar. Poder servir con amor no siempre será fácil, pero incluso en medio de la persecución o el descontento, es posible permanecer firme, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Así que, aunque nos comprometemos a vivir nuestra fe de forma activa y vibrante, es vital que recordemos cuidarnos también. El autocuidado y el descanso son partes fundamentales de nuestro ministerio. En Marcos 6:31, Jesús dijo a sus discípulos: venid, partid a un lugar solitario y descansad un poco. El descanso es esencial para que podamos recargar energías y estar preparados para la obra a la que el Señor nos llama. No podemos dar lo que no tenemos, y si nos absorben y nos falta energía, ¿cómo podemos reflejar la luz de Cristo a los demás? El compromiso con la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros requiere esfuerzo, oración y mucha dependencia del Señor. Aprovechando cada oportunidad de servicio y caminando juntos, seremos una fuente de vida y esperanza para quienes nos rodean. Y así, a medida que nos unimos como cuerpo, las corrientes de transformación se fortalecerán. Que vivamos continuamente bajo el impacto de la gracia de Dios, distribuyendo esa misma gracia unos a otros. Que nuestro legado como embajadores de Cristo se marque por actos de amor que marquen la diferencia. Como cuerpo de Cristo, avancemos juntos, sabiendo que cada paso dado con fe, cada acto de bondad, está construyendo un testimonio poderoso que glorifica a nuestro Padre Celestial. Así sea, para la gloria de Dios, ahora y para siempre. Amén. Al reflexionar sobre el camino que hemos recorrido como servidores de Cristo, es fundamental recordar la importancia de perseverar en nuestra misión, incluso en tiempos de adversidad. El camino puede no ser fácil. A menudo nos enfrentaremos a dificultades y oposición que pueden intentar desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, como dice Romanos 5:5, no solo eso, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Muy a menudo, las dificultades no son barreras insuperables, sino pasos que nos ayudan a ascender más en nuestra fe. Sé que muchos de vosotros podéis estar desanimados ahora mismo, enfrentándose a desafíos que parecen insuperables. Pero quiero decirte, escucha, cada lucha que enfrentas hoy está moldeando tu fe y tu capacidad para servir a los demás. Cada dolor, cada lágrima, cada incertidumbre está preparando el terreno para la experiencia que necesitarás para ayudar a otros que pasarán por situaciones similares. Así que no tengas miedo de los desafíos. Recuerda que pueden ser oportunidades disfrazadas para que la luz de Cristo brille a través de ti. En nuestro camino, es esencial que también busquemos la unidad. Efesios 4:3 nos exhorta a buscar mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Esta unidad no es solo un concepto bonito. Es vital que el cuerpo de Cristo funcione correctamente y que cumplamos nuestra misión de manera eficaz. Cuando estamos unidos en oración, propósito y acción, somos más poderosos. El enemigo, que utiliza la división como táctica eficaz para socavar la obra de Dios, no puede prevalecer cuando encontramos fuerza en los demás. En Hechos 2, vemos a la iglesia primitiva uniéndose en unidad, lo que resultó en un avivamiento sin precedentes. Si nosotros, como comunidad de creyentes, nos comprometemos con la unidad, podemos influir positivamente en nuestro entorno y tocar vidas que nos rodean. Por tanto, que recemos los unos por los otros y busquemos la reconciliación en nuestras relaciones. El perdón es una herramienta poderosa que debe ser utilizada. Cuando guardamos rencores o desacuerdos, nos convertimos en muros que nos separan unos de otros y nos alejan del propósito pleno de Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús nos advierte sobre la importancia del perdón, recordándonos que si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una llave que abre puertas a la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Y a medida que avanzamos, es vital que sigamos buscando la dirección del Señor en todo lo que hacemos. Proverbios 3:5-6 nos advierte: confiad en el Señor con todo vuestro corazón, y no os apoyéis en vuestro propio entendimiento. Reconocedlo en todos tus caminos,
y Él guiará tus caminos. Al reconocer a Dios en cada ámbito de nuestra vida, nos guiamos por su sabiduría y gracia. Esto significa que debemos buscar su guía en la oración, permitiéndonos ser moldeados por su voluntad. A través de la oración, no solo buscamos las respuestas que queremos, sino que también nos ponemos a disposición para escuchar la dirección, el ánimo y, a veces, la corrección que necesitamos. Y cuando miramos el trabajo que nos espera, una de las cosas más importantes que podemos hacer es animarnos mutuamente con intención. La Biblia nos dice en Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como algunos tienen la costumbre. El ánimo no debería ser una acción esporádica, sino una práctica constante en nuestras vidas. Que cada palabra que salga de nuestra boca impulse a alguien a ser mejor, a soñar más y a intensificar su compromiso con Cristo. Por eso, al final de esta manzana, os animo a comprometeros con vuestra vocación. Abre tu corazón a las oportunidades que Dios te está poniendo delante. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un agente de cambio en la vida de alguien hoy? Permítete ser usado por Dios para marcar la diferencia, aunque sean pequeñas acciones. Recordad que Dios está usando a cada uno de vosotros para su gloria. Que sigamos juntos, como familia en Cristo, buscando siempre la unidad, el ánimo y la verdad en todo lo que hacemos. Que el Señor nos bendiga y nos guíe en cada paso de este increíble llamado que hemos recibido. Amén.